Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el 273, Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiados de que para siempre paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Pues vamos a orar para abrir el culto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Pedimos, Padre, de tu presencia, de tu amor, de tu bendición, Padre. Gracias por los que están aquí con nosotros, Padre, bendícelos. Y los que nos están viendo también, Padre, gracias por todas tus bendiciones hacia nosotros, Padre. Y en este tiempo queremos adorarte, queremos alabarte, queremos glorificar tu nombre. Y pedimos, Padre, que reciba nuestra adoración, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 56. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud
y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Pues bienvenidos a la casa de Dios. Es un gusto tenerles aquí con nosotros y los que nos están viendo por el internet, bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y vamos a ver el versículo 15. Josué 24, 15. Aquí en Josué capítulo 24, versículo 15, la palabra de Dios nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias que podamos profundizar y conocer más de ti, Padre, más de tus cosas, Padre. Podemos ver la historia de muchos, Padre, que te sirvieron y pues son de renombre. Vemos muchos que no te sirvieron y la infamia de eso, Padre. Pedimos, Padre, que en este tiempo, Padre, que tú nos hables, que este hombre no se vea, Padre, sino que tú te glorifiques, Padre, en cada corazón, cada mente. Ayúdanos a tener atención y tomar lo que tú tienes para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos la exhortación para elegir a quién vamos a servir. Aquí Josué le dice al pueblo de Israel: elige, escoge. ¿A quién vas a servir? Y realmente todos servimos a alguien o a algo. Si vamos a Juan 8:34, Juan 8:34, aquí Jesucristo dice, pues Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Ahí la palabra esclavo, esa es la misma palabra servir. Y realmente tenemos la opción de servir a nosotros mismos, al pecado, a los dioses de nuestros antepasados, pues a los dioses de la gente del pueblo en el cual estamos habitando. Pero podemos servir a Dios. Podemos servir a Dios. Y realmente hoy en día muchos profesan que sirven a Dios, pero la realidad es que sirven a Dios. Si vamos aquí a Tito capítulo 1, Tito capítulo 1 en el versículo 1, vemos que Pablo está declarando esto mismo. Es Timoteo, perdón. No primera de Timoteo, es Tito. Voy a llegar al libro correcto. Aquí Tito 1:1. Aquí dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así que aquí Pablo está diciendo que él es siervo de Dios. Pero cuando dice esto, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa? Muchos dicen que sirven a Dios, pero ¿realmente es lo que dicen? Pues necesitamos profundizar en la palabra de Dios para entender qué es exactamente servir a Dios. La Biblia demuestra diferentes tipos de siervos. ¿Sabías eso? Hay varias diferentes. Sí, la más frecuente uso de esta palabra siervo en la Biblia es esa de esclavo. Y si vamos a Génesis 9:25, yo les voy a dar unas citas para probar a través de toda la Biblia, que demuestra el uso de esta palabra siervo de una manera en el cual significa un esclavo. En Génesis capítulo 9, en el versículo 25, Génesis 9, Génesis capítulo 9, en el versículo 25, si puedo llegar ahí. Génesis capítulo 9, versículo 25. Aquí nos dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Así que aquí vemos que, pues, aquí algo mal pasó. Una maldición está siendo pronunciado sobre Caín aquí y dice que siervo de siervos, es decir, va a ser esclavo. Y realmente en el mundo hemos visto, y hasta hoy en día todavía hay esclavos. Si vamos a Génesis 24:9, Génesis capítulo 24, versículo 9, puede ser malos esclavos o buenos esclavos. ¿Sabías eso? Aquí en la Biblia hay buenos esclavos. Aquí, Génesis 24:9. Aquí dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El negocio era que le estaba encargando para conseguir esposa para el hijo. Pero aquí era un esclavo tratado muy bien y bien confiable y hasta era heredero. Así que
En ese tiempo había malos esclavos porque pues, les trataban súper mal, y esclavos, pero le trataban bien. Pero habían esclavos. Si vamos a Éxodo 21:5, miramos lo que Dios dice sobre esto de la esclavitud. Éxodo 21:5. Aquí dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El punto aquí es, si el señor del esclavo le había dado esposa y hijos, salieron de ese matrimonio. Cuando llegaba al punto que el esclavo podría salir, él iba a salir solo. Y en ese momento había una decisión. ¿Me quedo con mi familia y con mi señor o voy libre? Y tenían la opción de decir, no, yo amo a mi señor y yo amo a mi familia y voy a quedar. Era una opción. Yo sé que la esclavitud es algo malo, pensado muy mal, pero en la cultura del pasado, pues era algo normal. No estoy diciendo que era correcto, pero si vamos a Lucas 17:7, Lucas 17:7. Ahora en el Nuevo Testamento, Lucas 17:7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver de él del campo, le dice, pasa, siéntate a la mesa y le sirve? No, es de la otra manera. Entra y sirve a su señor. Así que vemos que en la Biblia pues se habla frecuentemente de la esclavitud. Yo creo que la mayoría de nosotros, pues diríamos que no servimos a Dios de esta manera. ¿Hay alguien aquí que puede decir, yo soy esclavo de Dios? No, nadie aquí diría eso. Pues, vamos a la segunda manera, o el segundo uso de esta palabra, siervo. Y se ve en la Biblia una frase, tu siervo, para indicar respeto o reconocer un superior, o para dirigirse a Dios. Si vamos aquí a Génesis 19:2, podemos ver esto. Génesis capítulo 19, en el versículo 2. Aquí nos dice, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y yo os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Aquí tenemos, está hablando de la destrucción de Sodoma, por la maldad que estaba ahí, y ángeles vinieron. Y Lot aquí, que era uno de los, pues, grandes ahí, ¿cómo habla a estos ángeles? Pues, aquí dice, tu siervo, quédate en mi casa, yo soy tu siervo. Está diciendo de una manera con respeto, reconociendo un superior. Si vamos a 1 Samuel 3:9, lo vemos de otra manera.
Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Nos dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. El punto aquí es, Elí, el sumo sacerdote, estaba enseñándole al niño Samuel, cuando el Señor te habla, así debes contestar. Debes responder, ¿cómo? Tu siervo oye. Si vamos a Lucas 2, capítulo 2, versículo 29, tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Lucas 2, 29. Aquí en Lucas 2, 29, dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Así que aquí vemos que Simeón estaba dirigiéndose a Dios. ¿Y cómo le estaba diciendo? Tu siervo. Pensando de este otro uso de la palabra siervo, yo creo que la mayoría de nosotros aquí diríamos que no utilizamos esta frase con superiores o cuando oramos a Dios. ¿Hay alguien aquí que dice tu siervo? No, no, nadie, ¿verdad? Así que esa es otra manera del uso de siervo. La tercera manera, pues, de esta palabra es para oficiales de varios grados, como siervos de reyes, príncipes, etc. Si vamos a Primera de Reyes 11:26, Primera de Reyes 11:26, podemos ver esto en la palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 26, dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, ahí está, siervo de Salomón, cuyo madre se llamaba Zeruá, la cual era viuda, pues él alzó su mano contra el rey. Así que aquí vemos que los que eran oficiales bajo un rey, pues se utilizaba siervo para identificarles. Si vamos al Proverbio 14:35, podemos añadir a esto. Proverbio 14:35. Proverbio 14:35. Aquí dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Así que servidor aquí es la palabra utilizada para los que servían a un rey. Este es otro uso de esta palabra siervo. Y pensándolo, pues otra vez aquí, yo creo que todos nosotros diríamos que no somos oficiales bajo un gobierno de este tipo, ¿verdad? Hasta este gobierno muy pocos reyes hay. Nadie diría aquí que yo soy un siervo de un rey. No. No hay tal cosa aquí en Ecuador. La cuarta manera del uso de esta palabra siervo
El uso es como un ayudante. Si vamos a Números capítulo 11, Números capítulo 11, Números capítulo 11 en el versículo 28, aquí dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. El punto aquí es, Moisés tenía un ayudante, siervo. Interesante, ¿no? Es la misma palabra que es usado de todas las otras maneras. Yo creo que la mayoría de nosotros también diríamos que no somos ayudantes de Dios, como Josué era de Moisés, ¿verdad? Cuando nos dirigimos a Dios, decimos, pues yo soy tu ayudante. No, nadie. ¿Verdad? Nadie. Estás llegando al punto ahora de desesperación. ¿Qué significa siervo? Que para nosotros, ¿qué tiene que ver esta palabra para con nosotros, verdad? Pues si regresamos a Tito 1:1, otra vez. Tito 1:1. Ay, me pasé. Tito 1:1. Aquí Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así que aquí se identifica como siervo de Dios. ¿De qué está hablando? No está hablando de las otras maneras que vimos. Cuando él dice siervo de Dios, ¿de qué está hablando? Pues aquí para distinguir, él está hablando de los obedientes y fieles a Dios o a Cristo. Los obedientes y fieles. Y ahora sí, eso, este es el significado para nosotros. Ahora podemos preguntar, pues soy obediente, soy fiel al Señor, de la manera que Pablo lo está diciendo. Si vamos a Daniel 6:20, podemos ver cómo se usa esta palabra de siervo de esta manera. Daniel 6:20. Ezequiel, Daniel capítulo 6, versículo 20, nos dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Así que aquí Daniel, profeta, se está diciendo a él, siervo de Dios. Se reconoció que continuamente estaba sirviendo a Dios. Interesante, ¿no? Esta palabra siervo es alguien que continuamente está sirviendo a Dios. Si vamos a 2 de Timoteo 2:24, ahora en el Nuevo Testamento el uso de esta palabra. 2 de Timoteo capítulo 2. Y queremos el versículo 24, 2 de Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido.
Así que aquí vemos unas cualidades del siervo del Señor. No es contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido, buenas cualidades. Es decir, que están demostrando un carácter y un servicio hacia Dios. Aquí la idea que la mayoría de nosotros tenemos es el concepto que esto es para los líderes escogidos de Dios, ¿verdad? Nada más los grandes, Moisés, David, ellos son los siervos, el pastor, los diáconos, ¿verdad? ¿Es verdad este concepto? Que los líderes escogidos por Dios son los siervos de Dios. Pues si vamos al Salmo 105, 26, Salmo 105, 26, en el Viejo Testamento. Salmo 105, el verso 26, no lo voy a cantar, nada más lo voy a leer. Salmo 105, 26, nos dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Así que aquí vemos que se habla del siervos de Dios a Moisés, Aarón, ¿verdad? Si vamos a 2 de Samuel 7:9. ¿Es el 8? Ok, vamos a leer el 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, ahí está. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Así que aquí la descripción de David es siervo. Aquí estamos viendo que los grandes fueron nombrados siervos. Vamos a Jeremías 7:25. Jeremías 7:25. ¿Quién más fue llamado siervos de Dios? Jeremías 7:25. Aquí dice, desde el día de vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Así que la descripción de los siervos de Dios eran los profetas, los que nos dieron la palabra de Dios. Y también ya vimos Tito 1:1, Pablo dice, siervo de Dios y apóstol. No tenemos que saltar ahí, ya lo vimos. El punto ahí está demostrando los grandes, los líderes, los escogidos de Dios. Un apóstol, pues ese es el hombre que debe ser siervo de Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué de nosotros que no somos escogidos, ordenados y grandes? Realmente el verdadero uso de esta palabra siervo es para cada cristiano. La Biblia lo demuestra. Ya te voy a dar la cita. Sí, vamos a 1 Corintios 7, capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, y vamos a ver los versículos 20 al 23. 1 Corintios capítulo 7, los versículos 20 al 23, aquí dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó
sí, liberto es del Señor. Así mismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Así que aquí la descripción está hablando a los esclavos y los que no son esclavos. Y está diciendo, pues, si tú recibiste a Cristo siendo esclavo, pues Dios te ha libertado, te ha dado libertad realmente. Y si creíste en Cristo siendo libre, es decir, no esclavo, aquí dice, eres esclavo de Cristo. Pues, ¿cuál de los quieres aquí? Aquí nos está diciendo el primero, ¿verdad? Utiliza la palabra esclavo. Es el mismo que siervo, pero aquí dice esclavo. Y ninguno de nosotros nos consideramos esclavos. Todos nosotros decimos, no, yo soy siervo de Dios, ¿verdad? ¿De verdad? Así que ahí en el versículo 20 decía eso, pero vamos a seguir leyendo. No, ya leí todo hasta el 23, ¿verdad? Ok, pues vamos a Levítico 25, 42. Vamos a ver la nación de Israel. ¿Qué se dice sobre ellos? Levítico 25, 42. Aquí dice, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Así que Dios mismo está diciendo que se tenía que tratar a los israelitas de una manera diferente de cualquier otra nación. Ellos podían ser esclavos, pero de Israel no eran esclavos. Hasta Dios, después de cierto tiempo, podrían ir libres. El punto aquí, los escogió para ser mis siervos. Interesante, ¿no? Si vamos a Efesios 6:6, podemos añadir a esto. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios 6:6. Aquí dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿A quiénes se está dirigiendo? A los creyentes. Si vamos a Colosenses 4:12, Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Aquí nos dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Uno de vosotros, siervo de Cristo. Pues ellos eran siervos de Cristo también. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El punto aquí es, los cristianos comunes también son reconocidos como siervos de Dios, siervos de Cristo. ¿Sabes que en el futuro también van a ser reconocidos como siervos? Si vamos a Apocalipsis 2:20, Apocalipsis 2:20. Pues esta está hablando de las iglesias que ya no existen, pero hay otros versículos que no puse ahí. Apocalipsis 2:20, aquí vemos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos
a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Así que aquí vemos siervos, mis siervos. Mis siervos. Y algunos toman esto que está hablando a nosotros también. Y de verdad, sí. Así que no tienes que ser grande, no tienes que ser un líder escogido, ordenado, un diácono, un pastor para ser siervo de Dios. Cualquier cristiano puede ser siervo de Dios. Pero la pregunta que surge es esta. ¿Eres siervo de Dios? ¿Eres obediente y fiel a Dios en todo? Pues vamos a cerrar con Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, en los versículos 42 al 43. Lucas 12, 42 al 43. Aquí Cristo hablando. Lucas 12, 42 al 43 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que el punto es, Dios, Cristo, nos reconoce como siervos. Y Él viene. Puede ser esta noche. Viene pronto. Y la pregunta aquí, cuando Él viene, ¿nos va a encontrar sirviendo? ¿Haciendo lo que Él nos ha pedido? Ahí está la pregunta. Y sabes, puedes ser siervo de todas las maneras, si lo piensas bien. Si tú quieres, tú puedes hacerte esclavo de Jesucristo. Y la vida de Pablo era un ejemplo de esclavo, porque todo lo que él hacía, hasta comer lo que sea, las palabras que salieron de su boca, todo era enfocado en la obra de Dios. Verdaderamente él era como esclavo de Cristo. También podemos dirigirnos a Dios de esta manera de siervo. Tu siervo. Cuando oramos a Él, podemos dirigirnos a Él de esa manera. La tercera manera era un oficial, ¿verdad? La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Puedes ser siervo. Puedes tomar ese papel en serio y hacerlo. Como un siervo de Dios. Puedes ser ayudante también de Dios. Puedes ayudar. Y también puedes ser obediente y fiel a Dios en todo. Es una decisión. Y realmente, en vez de nada más profesar servir a Dios, vamos a demostrarlo con nuestras vidas. Realmente eso es lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que este mundo necesita. En vez de hipócritas, necesitan ver cristianos verdaderos que son siervos de Dios realmente. Porque ¿qué es lo que ven? Pues, hipocresía. Y no creo que ninguno de nosotros queremos ser hipócritas. Así que, pues, vamos a decidir servir a Dios, porque estamos sirviendo.
Pero a veces estamos sirviendo cosas que no sirven, al pecado, a los dioses de los antepasados, a los dioses del lugar donde habitemos. No, vamos a servir a Dios. Vamos a mostrarle a todo el mundo que Él es el verdadero Dios. Pues eso es lo que el Señor tenía para nosotros para hoy. Vamos a orar para cerrar este tiempo y que Dios le bendiga. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por Cristo que vino a este mundo y murió y hizo esto para perdonarnos, para darnos vida, una vida eterna. Pero también hizo esto para que podamos llegar a ser siervos de Dios. Podemos servirte, podemos honrarte en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Y pido esto no nada más para mí, sino para mis hermanos y para los que nos están viendo, para que podamos ser verdaderos siervos de Dios. Para tu honra y para tu gloria. Perdónanos nuestras debilidades, ayúdanos a servirte, Señor, de corazón, con amor, con gratitud por lo que has hecho en nuestras vidas. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido bendición de estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.